Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de la 104.9. Así arrancamos un nuevo programa de In The House. En esta ocasión nos están visitando los hermanos Gómez. ¿Cómo estás? Hola Juan. ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, che. Bueno, vos ya has pasado por la radio. Ya conocés el ambiente, el estilo. Me debes un par de producciones tuyas, no sé si vas a tirar hoy algo al aire. Contanos un poquito qué es lo que van a estar haciendo ustedes dos. Y bueno, ahora estoy preparando un poquito de música, o sea, de productores argentinos, amigos, así que tengo como colegas. Y bueno, y también voy a tirar un par de cosas mías, por ejemplo, producciones que saqué el año pasado. Este año, bueno, no hice nada, pero estoy trabajando en eso, pero tengo ahí bastante material como para... Todas producciones nacionales, entonces vamos a estar escuchando el día de hoy. Sí. ¿De qué estilo más o menos? Y de Progressive House y Progressive Techno, por ahí, una mezcla. Qué lindo, qué lindo. Bueno, si nos querés contar un poquito, acá el amigo está preparando todo. ¿Hace cuándo que pasan música los dos juntos? Y los dos juntos pasamos música desde el 2015, 2016. O sea, yo siempre, mi hermano siempre me inculcó la música electrónica desde chico porque se compraba los DVD de Tiesto y siempre los escuchaba, pero yo mucho valor no le daba. Y hasta que, no sé, en estos últimos años me llamó de nuevo, porque yo me había ido por otras ramas, digamos, y me llamó de nuevo y la verdad no me quiero ir, así que le metimos ganas y estamos pasando música. A todos nos inspira algún allegado, siempre hay alguien que nos molesta, nos taladra la cabeza con esa música. Sí. Y bueno, no nos queda otra. Ese fue el caso de varios, creo yo. ¿Y qué tal es tenerlo de profe, hermano? A ver. No, o sea, yo... ¿Te reta cuando...? No, yo siempre estoy por mi lado, o sea, si tengo alguna duda le pregunto, obviamente, pero... Te dije que más, dale más. Él, obviamente él sabe más, ya que produce, pero yo por esa parte no estoy. Claro, ese es otro tema. Sí, la obvio. Producción es otro tema aparte. Así que, bueno, cuando ustedes digan nomás, métanle play. Charlemos, si querés charlamos un poquito más. Dale, charlamos un poquito, dale. Estamos acá. Y vos, pues quedó pendiente la entrevista con vos. Sí. ¿Hace cuánto que pasás música vos? Y arranqué, bueno, con un amigo, con Gastón Manesi. ¿Con Gastón, mirá? Sí, con él fue uno de mis primeros amigos con el que compartimos música. Y bueno, ahí arranqué a los 13, 15 años. ¿En qué año fue eso? Porque yo lo tengo a Gastón allá en el 2000, creo que con el Hard House. Sí. Nos estábamos. ¿En ese tiempo arrancaron? Escuchando muchos hausitos, sí. Mirá qué lindo, es una rama que estaba muy de moda, estaba copada. ¿Se dejó de escuchar el Hard House? Se dejó escuchar y yo ahora traté de... Porque pude conseguir, música de esa época, o sea, yo ya la tenía por Gastón, y traté de hacer algo parecido, pero más adaptado a lo de ahora. Ajá. Así que seguramente ponga algo parecido. Y hoy en día se cambió el pom ese por un poco más de groove. Sí, más, o sea, como que todos los instrumentos tienen que estar ahí en movimiento, ¿no? Por así decir. Como el programa que tenían ellos, Fuerza del Movimiento, creo que se llamaba. Así que, y bueno, después a los 15 años, como siempre me iba a Córdoba de vacaciones con la familia, fui haciendo contacto igual que acá, me fui haciendo amigos y allá igual tocaba acá y tocaba allá, pero así entre amigos, ¿viste? Y allá calculo que debe ser más fácil, ¿no? Empaparte de las cosas nuevas, de pronto algún estilo. Sí, allá están más actualizados. Sí, ¿no? Y así que se escuchaba obviamente mucha marcha. Y ibas a tocar allá y después cuando volvías te traías todo lo... Y me venía un poco actualizado igual, viste, que bueno, acá si tenés un amigo DJ que compra música siempre está al tanto, así. Por suerte yo creo que acá igual he obtenido más cosas que allá. Porque por Walter Manesi, por muchos DJ que conocí en este curso. Claro, son gente que traen su currículum, su experiencia. Exacto. Y bueno, mi primera fecha fue en Capilla del Monte. Qué lindo. Al aire libre, un año nuevo. O sea, no sé si fue casualidad. Estamos todos en la misma, me parece, mirá. Estamos todos
colgados. ¿Vos, Jaque, cómo estamos con la transmisión? De 10. ¿De 10? Qué grande, mi amigo Jaque. Bueno, así que nada, ahora vamos a arrancar con un track de un colega de Córdoba, que es productor igual. Y bueno, así que vamos a arrancar con un temita de él. Dale, cuando estén listos, mandale play nomás. Dale, ahí ya está. Mixing Live. Invitado in the house.
In the house. Mixing Live. Mixing Live. Invitado in the house. Facebook o Twitter. Nos buscas como Somos_FM. In the house. Solicita un asesor comercial para que se acerque a tu negocio. Manda un mensaje de texto al 02966 15 62 78 78. Mixing Live.
Invitado in the house. In the house. Seguinos en Facebook o Twitter. Nos buscas como Somos_FM. Publicita con nosotros. Solicita un asesor comercial para que se acerque a tu negocio. Manda un mensaje de texto al 02966 15 62 78 78.
in the house.
Seguinos en Facebook o Twitter. Nos buscas como Somos_FM. In the house. Invitado in the house.
In the house, live sound. Live sound. Live sound. Publicita con nosotros. Solicita un asesor comercial para que se acerque a tu negocio. Manda un mensaje de texto al 02966 15 62 78 78. Invitado in the house.
vivo. Radio vivo. Invitado in the house. Invitado in the house.
Facebook o Twitter. Nos buscas como Somos_FM. Invitado in the house. Mixing Live. In the house. Publicita con nosotros. Solicita un asesor comercial para que se acerque a tu negocio. Manda un mensaje de texto al 02966 15 62 78 78.
Mixing Live. Invitado in the house. In the house.
Seguimos en Facebook, por Twitter, nos buscas como Somos_FM. In the house. In the house. Voy, Juan.
Bueno, así estaban pasando Facu y S. Gómez por los estudios de Somos FM. Chicos, muchísimas gracias por su presentación. Ahí estamos con el retorno. Gracias, Mauro. Excelente la presentación de ustedes. Hay algo que te voy a reconocer, Facu, es tu integridad acá. He visto pasar DJs copados, pero vos no te inmutaste, estás ahí tranquilo, concentrado. Muchas gracias. Vi muchos chicos que se han puesto nerviosos de nada acá, o sea, estamos en un ambiente tranqui. Pasa que se está transmitiendo en vivo y uno siente nervios, ¿no? Lo tuyo es admirable, así que para reconocer eso, gracias chicos a los dos por participar. No sé si quieren agregar algo más, mandar saludos. No, gracias a toda la radio que se copó con las luces, la cámara, el espacio y todo. Y en serio. le ponemos esa onda, tratamos de que todos se sientan cómodos para hacer esto que nos gusta a nosotros. Sí. Voy a aprovechar la ocasión para saludar, hoy es el día del operador de radio, así que vamos a saludar a todos nuestros colegas y amigos operadores de radio, incluyendo al director de la radio, el señor Mauro Mori César, que aparte de ser el director de la radio, es el operador acá de su programa. Entonces, feliz día, Mauro. Y bueno, gracias a Fabián Colli, operador ahí en Radio Provincia, a Fernando Semerriaga, colega de otra radio amiga igual. ¿A quién más podemos saludar? Alejandro Pinto. Bueno, son varios amigos los que tenemos que se desempeñan en la labor de la operación en radio. Chicos, una vez más, muchas gracias, estuvo muy lindo lo suyo. Y esto es una previa. Contanos ese qué van a hacer esta noche. Esta noche pues, trabajar. Bueno, es labura, pero yo voy a seguir. ¿Se puede decir lugar? Sí. Bueno, los chicos van a estar presentándose ese con los hermanos Manesi, ¿no? Exacto. ¿Es cierto? Los hermanos Manesi en un reconocido lugar cervecero que alguna que otra vez nos sorprende con algún espectáculo musical, una banda en vivo, en este caso, como hacemos nosotros también, DJs tocando en vivo, así que ahí por la calle Roca, si quieren pegarse un vueltín esta noche. Y bueno, ahí vamos a estar musicalizando, así que bueno, ahí ya la gente sabe igual que... Me tiraste un temita tuyo, contanos cómo se llama ese tema, qué tiempo te demandó producirlo, esas cosas, contanos, a ver. Y no, o sea, tiempo, viste, pero qué sé yo, por ahí me inspiro y de repente, no sé, me siento y sale un tema de la nada. Pero porque ya vengo, viste, preparado, o sea, ya vengo con muchos años de experiencia de aprender, bastante con el tema de la producción. Nada, este tema me habrá llevado un par de horas sentado en el estudio, pero... Así que, no, pero este tema todavía no tiene... ¿Están jugando en línea? ¿Jugando al counter? ¿Qué onda? Sí. No, este tema todavía no está editado, o sea, nada, lo hice y bueno, y me gusta y bueno, y cuando puedo lo pongo en alguna fiesta o lo escucho siempre. Pues. ¿Podemos escuchar este material tuyo en alguna plataforma? Sí, no hay ningún problema. Contanos dónde no, justamente te decía eso, que no está editado todavía, pero estoy pensando porque ya tuve un DJ de Córdoba que le gustó y quiere que hagamos una colaboración. Se llama Andrés González, no sé si lo conocen, pero es uno de los que mueve un poco allá la movida de Córdoba. Saludos ahí al colega entonces. Exacto. De una, le mando saludos a Andrés González y bueno. Así que no, un DJ que igual está... Juan, me voy. Le da fechas, ¿viste? Entonces el chabón tiene una disquería y venden discos, empezaron a volver a vender discos, porque me dijeron que hubo una época que... Está de vuelta el disco, está de vuelta. Sí. Sea el género que sea, el disco volvió. Todo, viste que todo vuelve. Exacto. Todo vuelve. Cristian, ¿algo para agregar? Estamos. Espectacular el ser. Cristian Jaque en la coproducción del programa, en la puesta al aire de nuestro streaming, en la página de Facebook, buscarnos como In The House. Y bueno, nada muchachos, nuevamente agradecerles a ustedes, al señor Mauro Mori César, el director de la radio, por brindarnos el espacio nuevamente y hacernos el aguante. Y nada, nos estaremos viendo en otra edición de In The House el próximo viernes, como todos los viernes, y nada, a disfrutar de la noche. Y ya se viene Green Machine, no se lo pierdan muchachos. Hasta la próxima semana.